¿Cómo están? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo va enero? ¿Cómo están? Nosotros de nuevo en nuestros vivos generales. Tenemos hoy unas invitadas de lujo que ya las conocimos en el primer encuentro. Van a estar las mujeres de Invisibles Artesanías, ¿sí? Que son muñecas artesanales que cuentan la historia de mujeres destacadas, ¿sí? De nuestra historia. Así que vamos a esperar que lleguen las chicas, ahí va llevando Laura. Vamos a ver esta segunda parte, que la verdad que fue tan linda la primera, quedamos tan intrigadas por la continuación. Vamos a aceptar, está llegando Laura. Se nos hace renegar un poquito Instagram, pero finalmente nos sale. Así que vamos a recibir a las invitadas. Ahí también llegó Ale. Hola Hola, Laura, ¿cómo ¿cómo estás? estás? No te Bienvenida. veo. Gracias, no te veo. Ay, no me digas, suele No, pasar. A veces nos pasa que alguien queda que no se ve, vamos a ver si Ale nos ve y ya va a llegar Andre. Por lo general la gente nos ve a todas y puede haber ah, alguna falla en vernos entre nosotras. bueno. A ver si Ale se la ve. Hola Ale, buenas, ¿cómo Hola, están? hola Laura. Bien, ¿Vos nos ves a las bien. dos? No, no, ninguna. Yo Bien, Laura no me ve a mí, ¿vos me ves, Ale? no, Ay, qué no. problema, qué rarísimo, a veces suele pasar. Vamos a ver si llega André. Vamos a ir preguntándole a la gente que va llegando si nos ven bien a las tres, si se nos escucha bien, porque hay mucho para conversar. A ver si, por lo general la gente nos ve y nos escucha bien. Después Ah, nosotras, por ahí lo que suele pasar cuando no nos vemos que nos interrumpimos un poquito, pero nada que nos interfiera tanto la dinámica, así que no hay problema. Vamos a esperar que llegue. André, ¿cómo andan? ¿Cómo les va en enero? ¿Cómo les trata el calor? qué militantes pensaba yo esta noche, porque es una noche muy brava y nosotros estamos trabajando acá. Sí, Ah, acá dice sí, Anima sí, sí, sí. que nos ve y nos escucha Ah, bien. perfecto, muchas gracias. Energía cósmica, espacio también, muchas gracias. Te veis, se escucha perfecto. Qué lindo el feedback, me encanta cuando participan. La verdad es que eso, es para eso estos vivos, para compartir, para aprender. Y como decís, Laura, es increíble que lo que es la vocación y las ganas, ¿no? Porque a nosotros nos entusiasma tanto, por más que sea enero, que hacen 40 grados, que por ahí la gente está un poco dispersa en sus vacaciones, como que nos parece que siempre es un buen momento y bueno, a alguien le va a servir lo que podemos contar acá. Así que bienvenidas de nuevo. Así Bueno, es. ¿cómo Gracias, andan? ¿Estamos listas gracias. para la segunda parte? Bien, bien. Quedamos Sí, súper contentas con la primera Sí, parte. Quedamos chochas, la verdad que entusiasmadas. Y lo más lindo es cómo ustedes dejan estas semillas y después nos dejan toda la curiosidad para poder investigar, para seguir averiguando. Vamos descubriendo cosas o datos que no conocíamos. Y la verdad que está buenísimo hacer esta discusión y el proyecto de ustedes nos deslumbra. Las admiramos un montón, así que muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros. gracias. no, gracias a ustedes por invitarnos y poder ser, digamos, hacer un cierre, porque en realidad en el otro programa quedó nos quedó corto, ¿viste? Que nos faltó contar una parte de la propuesta. Sí, lo que pasa es que había mucho material y nos daba más curiosidad y como que se hizo más de una hora y la verdad que bueno, hoy queremos cumplir el horario y bueno, y también invitar a la gente que participa que pueda hacer sus consultas, se saquen las dudas. Para quienes no las conocen, ellas son Laura y Alejandra, llevan a cabo un proyecto que se llama Invisibles, que visibiliza a mujeres destacadas de nuestra historia. Algunos nombres ya los conocemos, los hemos estudiado en el colegio y muchos otros no, porque son historias que no se han contado oficialmente y a través de la artesanía, de muñecas artesanales, ellas desarrollan esta difusión, este proyecto con finalidad pedagógica, ¿cómo se decía? Intencionalidad. Intencionalidad Con didáctica. intencionalidad didáctica. Ese es un idioma docente que no manejo, así que ustedes me van a enseñar a mí.
su parte profesional que le sale por los poros, esas ganas de enseñar. Ellas trabajan con material reciclado también, con telas, hacen toda la artesanía a partir de unas muñecas con la representación y características propias de la protagonista que quieren contar, y tienen su primera colección. ¿Cuántas muñecas eran de su colección, la primera colección? 13. 13 muñecas. 13 muñecas, 13 personajes femeninos de nuestra historia. Ya vimos los primeros 8, ¿estoy bien? Sí, hasta Juana Zurdu. Primeros Hasta Juana Zurdu llegamos. Para los que no vieron la primera parte, nuestros vivos siempre quedan guardados, así que pueden ir a nuestro índice en las historias destacadas o pueden ir en nuestro perfil y buscar el vivo con la entrevista. Ahí van a conocer a las primeras 8 protagonistas y hoy vamos a seguir con las próximas, así que bueno, no sé por cuál decidieron empezar. Por Eulalia. ¿Querés comenzar vos, Laura, haciendo un resumen o directamente? Bueno, lo dijo Belén, que nuestra propuesta está entramada en esa intencionalidad didáctica que vos dijiste, en esa artesanía textil como un modo de expresar y comunicar esta historia mirada desde una perspectiva de género. O sea, ahí está Andrea. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. se encuentran? Hola, Hola, Andrea. Hola, mujeres invisibles, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿Todo hola. bien? Todo bien. Bien. Sí. Me alegro. Estaba justo Laura contándonos, estábamos introduciendo a la gente que no las conoce y haciendo un repaso para los que ya nos vieron. Bueno, hoy tenemos a Invisibles Artesanías, así que es un gusto volver a tener con ustedes la segunda parte. Así que súper bienvenidas y agradecidas por nuevamente contar con su presencia en nuestro perfil. Gracias a ustedes. Bueno, Sí, Laura, decía que buscamos para esta perspectiva, esta mirada de la historia con perspectiva de género, buscamos la artesanía como un medio de expresión y de comunicación. Esto que estoy diciendo así en forma general, en estas mujeres que vamos a hablar hoy, se va a notar, va a quedar más explícito, porque quizás son mujeres que se prestan más para el debate, como decíamos, no estamos hablando de un pasado tan lejano como pasó en las primeras 7, sino que estamos hablando del siglo XX, en algunos casos. Entonces, bueno, se va a entender mejor esto que decimos, que no solamente pretendemos sumar nombres de mujeres a esa historia oficial, como vos decías, Belén, sino, y a la memoria social, ¿no es cierto?, que sean reconocidas como heroínas de la historia, sino que también la idea es un poco reflexionar cómo una mirada sexista de la historia hace caer en estas parcialidades o en estas distorsiones de mirar solamente a los hombres. Y también hablábamos el otro día de hasta qué punto influye la educación, como vos bien dijiste, ¿por qué no nos hablaron de estas mujeres en la escuela primaria o en la escuela secundaria o en los terciarios? Bueno, ya lo vamos a ir ampliando cuando hablemos de cada una de ellas, de las que nos faltan. Perfecto, me encanta. Sí, Ale. Para la gente que se suma, bueno, como dijo Laura, elegimos la artesanía porque consideramos eso, medio de expresión y comunicación, pero que está al alcance de todos. Y dentro de la artesanía, el trabajo textil. Y dentro del trabajo textil, la característica específica es el reciclado, en la confección de todas ellas. Porque es como transformar los retazos en nuevas prendas, y decimos nosotros en contar las historias nuevas desde otro lugar. O sea que también el reciclado tiene también toda una simbología dentro de la confección de las muñecas, ¿no? ¿Y por qué muñecas? Porque como también
lo comentamos, las muñecas a lo largo de la historia de la humanidad han sido el instrumento que sirvió para cargarlas de sentido, contar, transmitir emociones, sentimientos, y bueno, nosotros también utilizamos la muñeca para expresar justamente otra mirada sobre la historia. Me parece hermoso, además como que también contaron en el vivo anterior, en la primera parte, que cuando ustedes viajan a hacer las presentaciones de sus muñecas, la gente también les acerca géneros y materiales para trabajar, y es hermoso saber que hay ese feedback con el público, que a ustedes también les llegan retazos de telas que tienen sus historias y llegan a sus manos y vuelven a tener otra vida y otra función y otro propósito. Entonces me parece súper completo. André, ¿ibas a decir algo? Sí, me parece también la importancia de la muñeca, que a lo largo de la historia también acompañó a muchos niños y a muchas mujeres, muchos historiadores cuentan sobre el tema de las muñecas, que ha sido como un juguete que ha prevalecido en el tiempo, así que también como rescatar eso y seguirlo transmitiendo, la importancia de ese juguete, de esa muñeca, que uno lo sigue pasando de mano en mano. Y en con un gran propósito que es a través de rememorar, de encontrarnos con la historia de esa mujer y de pasarlo, de que no solamente quede en una mano, sino se hace como ese feedback que va al otro. Sí, por eso hablamos de tramas. Sí, sí. ¿Cómo era el tema Qué de las tramas, importante. Lau? ¿Cómo era ese tema de las tramas, si me recordás? Sí, ¿te acordás que hablamos como si fuéramos, yo decía que de la urdimbre, que era el sostén, que era la perspectiva de género, que sobre esa urdimbre íbamos entramando todos estos elementos que fuimos nombrando recién con Ale, pero también hablamos, bueno, no quiero repetir todo lo que dijimos, pero hablamos de la mujer en el paleolítico, en el neolítico, cómo empezó a tramar hilos vegetales y cómo cambió la historia de la familia. Bueno, ahí fuimos avanzando y, digamos, concluimos en que la mujer, habíamos tomado una frase de Irene Vallejo que decía que la mujer escribe tejiendo y bordando, escribe su historia, y es la primera en imaginarse el universo en forma de red, de trama. Sí. Bueno, y estas muñecas las pueden adquirir de manera personal, o también municipios, o bibliotecas, o escuelas, en donde pueden comprar la colección para tener proyectos educativos con respecto a esto. Así que están todos invitados a pasar por el perfil y conocer el trabajo de ellos. Bueno, ¿por cuál muñeca les vamos a empezar? A ver, ¿qué trajeron? Bueno, Dale. ¿empiezo, Laura, querés? Que cuente habíamos llegado hasta Juana, como vos dijiste, y bueno, siguiendo en el tiempo, tendríamos que hablar hoy la primera de la que queremos hablar es de Eulalia Ares. Eulalia Ares es una catamarqueña, de la cual no hay mucha historiografía con respecto a ella, porque además de que la historia de las mujeres fue bastante silenciada, era una mujer del interior. Entonces, también eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, hay una escritora, Irma Cairoli, que escribió una biografía sobre ella, que es una de las pocas biografías que hay, que como era descendiente directa de esta mujer, tiene como muchos datos así bien íntimos, digamos. Les cuento de Eulalia. Eulalia es una catamarqueña que vive, nos tenemos que situar en la época de las luchas civiles en el país, las guerras entre unitarios y federales, la época de la organización del país, ¿sí? Y ella se da a conocer porque era la esposa de un militar unitario, el teniente Vildosa, y en una de estos enfrentamientos, el marido tiene que huir de Catamarca
cuestión que a ella la pone muy mal, y comienza a organizar un movimiento, un levantamiento con otras mujeres de Catamarca, que se conoció con el nombre de la Revolución de las Mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobernador que estaba en el poder quería perpetuarse en el poder y desconocía que había otro gobernador que había sido electo, digamos, constitucionalmente. Esto a ella la pone muy mal y manda a comprar armas, organiza un ejército e irrumpe en el cabildo de Catamarca con un grupo de mujeres vestidas de paisanas, o paisanos, mejor dicho, y hacen huir al gobernador que se quería perpetuar en el poder, y toman ellas el poder, y se transforma Eulalia en la primera gobernadora, digamos, primera gobernadora de una provincia del interior. Entonces, es como que su accionar marca un cambio muy importante en la historia, ¿no es cierto? Entonces, por eso justamente la elegimos, porque fue la primera gobernadora del país, de una provincia argentina, que a pesar de estar muy poco tiempo en el poder, porque ella lo que hace es nombrarse autoridad, convocar a un plebiscito para que se reconozca, digamos, al gobernador electo, pero en ese poco tiempo ejerce medidas importantes como ayudar a los heridos de las luchas, y lo más importante fue que logra organizar el plebiscito del cual ella lo preside, y que se reconozca al gobernador que había sido elegido. Así que fue muy valiente, muy valerosa en ese momento, y por eso fue elegida por nosotros para representarla como mujer del interior. Laura, si vos la tenés a mano, se las mostramos. ¡Qué coraje! Y qué ahí está. Bien. Tiene, como todas, una tarjetita con la breve biografía, coloradita ahí adelante, y con algunos datos. Y bueno, y el rasgo, como ya lo contamos en el programa anterior, cada una tiene un rasgo identitario. En este caso, el rasgo de Eulalia es que en su pecho tiene el escudo de la provincia de Catamarca. Qué significativo. Qué bonito, qué bonito irrumpir con tanto coraje para generar el cambio que hacía falta, ¿no? Porque que una mujer haga eso es imposible para la época, y lo hizo, y se destacó, y si bien fue poco el tiempo, era la movida necesaria para generar ese cambio. Qué increíble. Así que bueno, pasó a la historia como la protagonista principal de la Revolución de las Mujeres, de estas 23 mujeres que en agosto del año 1862, creo, y cambió el rumbo de la historia de la provincia de Catamarca. Bueno. Vamos a repetir el nombre para las que queden curiosas y quieran googlearla. ¿Cómo era, Ale? Eulalia Ares. Perfecto. Eulalia Ares. Perfecto. Bien. Excelente. ¿Qué otra muñeca tenemos? Bueno, Eduarda Mansur, que pasamos de una mujer que toma las armas a una mujer que escribe. No es la primera mujer argentina escritora. Incluso nosotros en el programa pasado ya hablamos de Mariquita Sánchez, que también dejó sus escritos, y ella es coetánea, Eduarda, por ejemplo, de Juana Manuela Gorriti y de Juana Manso. ¿Por qué la tomamos Eduarda? Porque ocupa en el ámbito de la literatura realmente un lugar importante. A las otras mujeres no les fue fácil publicar, no le fue fácil editar, y no le fue fácil ser reconocida.
incluso para que nos ubiquemos en el tiempo, cuando muere Eduarda Mansilla, están haciendo Alfonsina Storni. Y también sabemos todos los problemas y obstáculos que tuvo Alfonsina con sus colegas hombres, que trataron como Borges, que la disminuyó y la subestimó, ¿no es cierto? Entonces está en esa época, pero hubo ciertas características que hacen que Eduarda sea conocida. Por ejemplo, la obra de ella fue muy variada y fue mucha. O sea, escribió cuentos, escribió novelas, ensayos, literatura infantil, relatos fantásticos, una obra de teatro, relatos periodísticos, con una variedad desde crónicas a otro tipo de escritos, que me estoy olvidando, ensayos ya lo dije, relatos de viaje. Y por ejemplo, no solo que no tuvo que usar seudónimo, sino que su obra trascendió lo nacional y lo internacional. O sea, recibió críticas muy buenas de escritores también de fuera de la nación argentina. ¿Por qué? Quizás fue una pionera y quizás las circunstancias de su vida también le ayudaron. No dije, por ejemplo, que su mamá era la hermana de Juan Manuel de Rosas, que su papá era el coronel Lucio Mansilla, su hermano, su papá es Lucio Norberto Mansilla, y su hermano, Lucio B. Mansilla, es el escritor, el autor de Una excursión a los indios Ranqueles. Y estuvo casada con un diplomático. Y además de esa formación que ella tenía en literatura, en música, era una especialista en ópera, que le hizo una crítica muy importante de la vida cultural argentina, tuvo la posibilidad de viajar mucho. Entonces, por ejemplo, cuando escribe una novela que se llama Pablo o La vida en las Pampas, la escribe en Francia y la escribe en francés. Y se la publican en Francia. Cuando vino a la Argentina, también se vuelve a editar esa novela, y la traducen al inglés y al alemán. Son hechos que no se daban en obras escritas por mujeres. Cuando escribe, por ejemplo, también, ella viaja a Estados Unidos, porque su marido era diplomático, y cuenta su experiencia en Estados Unidos en una obra que se llama Recuerdos de viaje. Ese relato de viaje es el primero de una mujer argentina referida a Estados Unidos, y es el primero en su género que se edita en forma de libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el momento de este relato de Eduarda, los relatos de viajes se acostumbraban a publicar en revistas o en forma de folletines. A ella lo editan en forma de libro. Todos estos hechos que estoy mencionando hacen que, digamos, que Eduarda fue la primera escritora argentina reconocida como tal, es decir, que se le dio un lugar en el ámbito de la literatura. A las otras mujeres anteriores y coetáneas y posteriores a ella, como es el caso de Alfonsina, por ahí le costó mucho más ser respetada, considerada, hacerse un lugar en este mundo literario. Por eso tomamos a Eduarda. No sé si a vos la estamos mostrando. Vos tenés a Eduarda para mostrarla, quedó en tu casa. Bien. Bien, qué hermosa. Qué bárbara. Ese es el desafío de ser mujer y escribir y hacer de todo, ¿no? Porque todos los géneros que nombraste son todos increíbles y tienen su complejidad, y ella se dio el gusto de hacerlos a todos, incluso llegar internacionalmente. Sí. Eso es un montón. Sí, traducida, imagínate, el rasgo identitario, no sé si se alcanza a ver, que tiene un vestido escrito, o sea, con letras, en distintos idiomas, haciendo alusión a eso. No, lástima que está escrito en francés,
y en inglés la tela, No, qué detalle es hermoso. el rasgo identitario de ella, además bueno, el peinado que es muy característico de ella también. Súper significativa la historia y la muñeca es como que tiene el detalle justo. Creo que hace atesorar Sí, la sí. historia y valorarla mucho más. Espectacular. ¿Cómo Bien, habrá sido Claro. que siendo sobrina de Juan Manuel de Rosas, recibió elogios de Sarmiento? O sea que le dieron, Sí, le dieron eso iba a decir. qué credibilidad bárbaro. a su obra literaria y Eso a es, su trabajo. eso es trascender. Mirá si eso no es trascender, ¿qué será, no? Qué bárbaro. Sí. A ver, Perfecto. Bien, y ahora, ¿cuál nos toca? Bueno, y ahora nos toca, hablas vos, Ah, yo te... Dale, una Cecilia enfermera. Grier, mm, sí, vamos a la medicina. Cecilia bien. Grierson, bueno, por supuesto la primera médica argentina, la primera universitaria en América Latina, la mujer que crea la primera escuela de enfermería en América Latina, y así podemos enumerar muchísimos. Es una mujer muy polifacética. Antes de ser médica, ella es maestra y esa vocación docente no la perdió nunca, porque incluso siendo médica se dedicó mucho a divulgar sus trabajos y a escribir sus investigaciones y a hacer docencia con la educación referida a la medicina y a las mujeres. Eh, Imagínense lo que le costó. Bueno, primero quería decir que como docente, porque me parece que este detalle habla de su carácter y de su temperamento, digamos, luchador, que a los 14 años ella tuvo que dejar la ciudad e irse al campo, porque su mamá había quedado viuda, y tuvo que ayudarla a criar a sus 5 hermanos. Y ahí se puso una escuela rural, todavía no estaba recibida, tenía 14 años, no No estaba podía recibida de ayudar. magisterio, pero armó la escuela y fue maestra y directora. Para los papeles, la directora era la madre, porque una menor de edad y sin título no podía ser directora, pero ella cumplía las dos funciones. Después, cuando pudo volver a la ciudad, egresó de magisterio cuando tenía 19 años y ya bueno, ejerció como docente. Después decidió entrar a la universidad, tuvo muchísimos obstáculos, no solamente para entrar, sino que durante toda su carrera fue subestimada por los profesores y por sus propios compañeros. Cuando termina su carrera como médica y quiere elegir la especialidad, no la dejan ser cirujana, que era la especialidad que ella había elegido, o solo por la condición de ser mujer, y entonces se dedica a la ginecología y a la obstetricia. Pero no queda ahí solamente, porque como yo decía antes, publicó muchas investigaciones, siguió haciendo docencia, trabajó mucho para que haya salas de primeros auxilios en los pueblos y que esas salas pudieran dar una asistencia médica mínima. Trabajó, creó y fundó el Círculo Médico Argentino, la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico, el Instituto para Ciegos, la Asociación Obstétrica, bueno, Qué bárbaro. muchísimos méritos, pero no quedó ahí. Como también, además de docente, de médica, era feminista, participó en el primer Congreso Internacional de Feminismo que fue en Londres en 1899. Ella fue para participar y representar a la Argentina. Y el segundo Congreso Internacional de Feminismo que se hace en 1910 en la Argentina, ella lo preside. Así que siguió con su militancia y no paró ahí, porque también fue militante del Partido Socialista y trabajó con Alicia Moró de Justo en la conquista de los derechos para las mujeres.
Esto Qué es bárbaro. apurado y mínimo como para que podamos terminar con todas las muñecas, con todas las Pero qué mujeres. impresionante, qué Pero potencia, qué fuerza. sí, Desde chica. O sea, cuando algo se te sale del cuerpo y lo haces y sos una máquina. Qué bárbara. totalmente. Y tuvimos la suerte, los argentinos, de ahora tenerla en el billete, que está con Sí, Ramón Carrizo, y eso la hizo más conocida y más popular, digamos. Y sí, le pudimos rendir Popular. más un popular. homenaje, qué lindo. porque todo lo que hizo para la medicina es siempre con esa mirada dirigida a Sí. las mujeres y mirada a lo social. Nunca perdió, o sea, fueron distintos aspectos de su vida, pero siempre fue muy leal y muy coherente con esa mirada. Qué bárbaro. ¿Te acordás, André, cuando Silvana nos contó en el vivo de historia que una de las trampitas que había para las que no entraran mujeres a medicina era que tenían que rendir latín y el latín se daba solo en las escuelas de hombres? Entonces ella tuvo que viajar, estudiar latín en otro lado y venir y rendir el examen. Porque Ay, ese era como una parte, una letra chica en el que no sí, dejaba, ese era como el filtro, y ella lo pudo Claro, solucionar. y sí, muchísimas trabas, inclusive hay otra médica, farmacéutica en realidad, Elida Paso, que había iniciado la universidad anterior a Cecilia Grierson, pero en el rubro, en farmacia. Ella se recibe y después quiere, o sea, decide reorientar su formación hacia la medicina y no se lo permiten. Entonces, bueno, lleva adelante un litigio, lo obtiene con éxito, pero no puede terminar la carrera de médica porque muere antes de recibirse, digamos. O sea esto fue anterior a Cecilia Qué Grierson. bárbaro. O sea que las trabas, por supuesto, como vos decís, eran Qué muchísimas. bárbaro, Tal qué cual. camino que abrieron. Mirá si no es para destacar semejante camino, semejante esfuerzo. Una vida entregada a abrir una puerta que era imposible hasta ese momento. eh, Qué bárbaro. Ale, Bueno, Sí, la seguimos, mostraste, miramos ¿no? la próxima. no te veo. Miren, Sí, la mostré de bien, frente y de perfil. Ahora bien. vamos Mira, con hay un esta. Ay, qué hermoso. comentario ahí, ¿lo querés leer, André? Dice tremendo esto por todo lo que han pasado. Eso dice. Sisa Levilma. Vilma Gracias César. por Ah, tu la opinión. amiga Bien. de Laura. Gracias por tu Sí, una opinión. amiga de Laura. Gracias. ¿Cuál nos toca, Ale? A ver. Eh, Nos toca Eva Ah, Duarte. bien. bueno, eh, Eva. Eh, si la nombramos ya, creo que inmediatamente Todos despierta sabemos quién es amores para empezar. y Sí, Sí, odio. sí, Exactamente, a eso iba. Si estoy hablando de que todos sienten alguna emoción o un sentimiento y están atravesados por una ideología política que las hace amar o odiar, estamos diciendo justamente que no es invisible, que es totalmente visible. Entonces, ¿por qué la incluimos en nuestra colección? Y yo decía que estas mujeres de las que vamos a hablar hoy, hay mucho para debatir, para pensar, y para que fueron desafíos para nosotros como creadoras y tomar las decisiones de incluirla o no. ¿Por qué la incluimos? Porque pensamos que había aspectos de su vida que merecían visibilizarse. Algunos aspectos están muy visibilizados y otros están invisibilizados. El primer aspecto que tomamos que nos sirvió para tomar la decisión de incluirla era su primera invisibilización, que era haber sido hija ilegítima, y la significancia que tuvo en su vida, el peso que tuvo en su vida. Juana Ibarguren, que era su mamá, tenía una relación extramatrimonial con Juan Duarte,
muy común en esa época, era la segunda familia. Él tenía una familia en el pueblo, en la ciudad, y una familia en el campo con Juana Ibarguren. Tuvo 6 hijos y la sexta fue Eva. Dicen los investigadores que nació tardíamente, donde la relación ya se había enfriado un poco. Bueno, no se sabe bien por qué, pero es a la única que no le da el apellido. Entonces, ahí estar con esa carga de ser hija no reconocida con el apellido por el padre, fue un momento donde se la hizo invisible. Otro aspecto que nos pareció que es poco transitado por las investigaciones, pues sí, por ejemplo, por la biografía que hace de Mitrópolis, de ella, que es la vida de Eva antes de ser la pareja de Perón. O sea, lo único que se dice generalmente de ella es que quería ser actriz, pero se habla poco de cómo fue esa vida en el mundo artístico. Y leyendo esta biografía, nos enteramos que Eva ya tenía una, digamos, lo que podemos llamar una pasión política o una solidaridad con el otro, la idea de lo colectivo, porque se preocupó por los aspectos gremiales de los artistas. Y, por ejemplo, en 1943 funda la Asociación Radial para tratar de dar un marco gremial, digamos, a los trabajadores de radio. Otro aspecto que nos pareció muy importante es que a ella, a su cadáver, tuvo más de 20 años secuestrado y tratando de hacerlo invisible. Eso es muy fuerte, y de eso sí hay muchas investigaciones, pero nos parecía que era muy fuerte hablar de más de 20 años de un secuestro de un cadáver. Y también que ahí, más que secuestrado, la intención era borrarla de la historia, ¿no? Borrarla del fervor que despertaba. Por eso la incluimos en esta colección. Además, nos parecía que se merecía visibilizar, más allá de lo partidario, la voz empática, digamos, la voz que ella tuvo para las descamisadas, porque si en la mayoría de sus textos habla de descamisados, también habla de descamisadas. Y esa voz, justamente por la empatía que se dirigió a las mujeres de los obreros, que se dirigió a la clase popular, hizo que pudiera instalar en esa clase, en las mujeres de esa clase, la idea de lo importante que es la lucha o la conquista de derechos civiles y políticos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al voto. Sí. ¿Por qué nos parecía que había que rescatar esto? Porque hay todo también un debate, que lo podemos dejar para otro programa, ustedes avísenme si me voy del tiempo, sí, sobre si Eva era feminista o no, y si se la puede considerar dentro de las sufragistas o no. Pero digo, poder instalar esta necesidad en las mujeres de luchar por un derecho civil, nos pareció muy significativo, porque no todas las feministas, o muy pocas feministas y sufragistas, se dirigieron a esta clase popular. Se dirigieron a otras mujeres que no pertenecían, que no eran las esposas de los obreros. Claro, por eso nos pareció bueno, ¿y querés que le cuente, Laura, el rasgo identitario y así pasamos a otra? Nos están quedando 20 minutos más o menos. A ver. Bueno. El rasgo identitario es, bueno,
el peinado característico, con el rodete que está realizado en fieltro agujado, y la escarapela que lleva también acá en forma de flor, en este caso en el diseño de su vestido. Qué bárbaro. Bueno, Ahí de lo que dijiste, pasamos. perdón, de lo que dijiste al principio, hay mucho para que después, para seguir pensándolo, esto de que por mucho tiempo las mujeres fueron hijas de, esposas de o viudas de, en vez de marcar esa parte de su historia con un nombre propio, como mujeres de la historia que fueron. Entonces es muy importante también. Perfecto. Bien, Sí, Daniel, ¿cuál sigue? como para decir, por ejemplo, que fue la fundadora del Partido Peronista Femenino, ¿no? Sí. Y que fue la única mujer que formó parte del Consejo Superior del Partido Peronista. Bueno, hay muchísimo para hablar de ella, de su dejar las biografía. curiosidades y que poder investigar. Sí, hay Idóneamente. hay muchos textos literarios hermosos, también referidos. Me estaba acordando recién cuando hablaba de ser hija ilegítima y el peso que tiene en ella. Hay un texto de Galeano muy hermoso, que es cuando Eva llega a Buenos Aires con su valijita de cartón y se baja del tren. Es muy hermoso, se los recomiendo. Bien, Está en el libro Mujeres de Eduardo Galeano, y hay una imagen muy hermosa de ella. Bueno, después hay mucha bibliografía respecto a esto. Recuerdo en este momento, por ejemplo, La Pasión según Eva de Pose, porque habla mucho de por qué le decimos Eva Duarte si no tenía el apellido del padre, porque tendríamos que decir Eva Ibarguren. Bueno, hay muchas teorías. Una que dice que fraguó los documentos, se hizo hacer un nuevo documento cuando tuvo poder y se hizo poner Eva Duarte. Bueno, hay muchísimo para hablar de Eva, pero lo que quería decir que también ahora es válido para las próximas mujeres es esto de las decisiones que tuvimos que tomar y los desafíos que quisimos aceptar. Porque en el caso de las madres abuelas, también hay mucho para decir con respecto a esto, porque nosotros unimos en una sola muñeca a las madres de Plaza de Mayo, que en realidad sabemos que están divididas en dos facciones, digamos, una línea fundadora y la línea de Eve Bonafini y las abuelas. Esto se puede considerar un error histórico, haber unido en una sola muñeca o una simplificación histórica. Lo que quiero aclarar es que no lo hicimos desde la ignorancia, es decir, no quisimos hacer con esto ignorar todo el proceso político, social que hubo y que fue dividiendo a estas organizaciones y organizándolas de diferentes modos, con diferentes objetivos. Es decir, si uno lee a Estela de Carlotto o lee a Eve Bonafini, ellas marcan muchas diferencias que tienen entre estas dos organizaciones. Y si escuchamos a una de las líneas fundadoras y la escuchamos a Eve, o la leemos a Eve, también sabemos las diferencias. Pero, ¿por qué nos tomamos este atrevimiento? Porque no somos historiadoras, somos artesanas, somos comunicadoras textiles y necesitábamos priorizar a la mujer y a la lucha de las madres que lucharon por sus hijos desaparecidos y a las abuelas que lucharon por los hijos de esos hijos. Bien. Entonces, no me pareció tan malo, digamos, tomar esta decisión como artesanas y tener esta libertad de poder decir que podemos representarla en una sola mujer, porque hay muchas cosas en común más allá de todo lo que la diferencia. Claro, y hacerlo también a modo de homenaje, ¿no? Esto que dice Laura de que puede tomarse como una simplificación histórica, pero que
lo tomamos también como un reconocimiento u Claro. homenaje. Sí, 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 está perfecto. Y Me encanta la yo, muñeca. A ver eso, a ver los detallitos que tiene. Ah, Bueno, tiene, te cuento, tiene el pañuelo sí, bordado a mano, en el pañuelito dice hijos, hijas, nietos y nietas, claro, en la sí, cámara no, se ve al sí, revés. Pero, y después además de la tarjetita, la etiqueta tiene en sus manos, que no sé Un si ahí corazón. está, un corazón que está realizado en fieltro agujado a qué mano. bárbaro, qué emotiva. Y sin y sin rostro, o sea, sin la marca de los rasgos en el rostro, justamente por esto de que simbolizamos en una muñeca a todas, ¿no? Como dijo Laura. Sí. Es impresionante que le hayan puesto el corazón, porque es como transmitir que una madre con el corazón en la mano, una abuela con el corazón en la mano, con semejante causa, es como, Claro. es tan significativo, que se me pone la piel de gallina de solo pensarlo, ¿no? Qué bárbaro, qué, qué historia. y No, ellas pero me parece también, muy bien. como Eva, como le pasó a Eva, intentaron invisibilizarla muchas veces. Por ejemplo, cuando la llamaban loca, despectivamente, como para subestimar su lucha, cuando secuestraron y mataron a las 3 mujeres que eran las fundadoras y las patas fuertes de este movimiento que nacía, que estoy hablando de Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Balestrino, que las matan, las secuestran y las matan como para invisibilizar ese movimiento que estaban haciendo. También todos los intentos de Viola, cuando asume en la época de la dictadura, y que trata de hacer a través de una normativa, decir que todos los desaparecidos están muertos. Bueno, es un poco largo de explicar, pero ahí viene una división entre ellas, pero de decir que todos los desaparecidos están muertos era para algunos movimientos de los derechos humanos, le pareció que era como un reconocimiento de los crímenes que estaba haciendo la dictadura, pero fue todo lo contrario, porque le hicieron hacer las listas a los familiares de los desaparecidos, y le hacían firmar que todos los que habían denunciado entre el 74 y el 79, que es cuando Viola saca la normativa, estaban muertos, y así podían tener derechos civiles como los que estaban vivos, como hacer las sucesiones. Fue como una trampa y muy perverso. Y esto sigue, porque después, en la época de Macri, a los 6 meses de asumir Macri, tratan de enjuiciar a Eve, de meterla preso, incautan el archivo histórico, desalojan a las madres de Plaza de Mayo de su sede histórica, y ni que hablar de cómo empezó el gobierno de Milei y lo que acaba de pasar estos días con el centro de Haroldo Conti en el ex EXMA. O sea, hay un permanente intento de ciertos gobiernos de invisibilizarlas. Por eso, lo que decía Alejandra, que también es homenaje. ¿Por qué? Porque la queremos hacer visibles. Bien, sí. Bien, Bueno, Ale. y la última muñeca, la que nos falta de la colección, que creo que nos queda un Sí, nos ratito quedan. todavía para Estamos explicar perfectos rápido. con el tiempo, hemos llegado Bueno, muy bien. bueno, porque es la mujer veterana de Malvinas, que la diseñamos y la confeccionamos en el año que terminó, en el 2024. Así que bueno, Laura, les Es contás. nuevita. Sí, y Nuevita, ahí nuevita. también no le quisimos dar un nombre, sino para representar a todas las veteranas. Hay muchísimo para decir acá también, por ejemplo, de la bibliografía que hay acerca de las veteranas, que hay muchísimos libros escritos en español, en castellano y en inglés, pero hay uno solo, de Alicia Panero,
que fue editado en el 2015, una investigadora, docente, periodista, escritora cordobesa, que es la única que habla de veteranas de Malvinas, tanto argentinas como inglesas, y también de las mujeres civiles que estaban en la isla. Ahí estaba, recién estaba conectada una de las mujeres de las que habla Alicia Panero en el libro, Reynoso, estaba conectada porque vi que decía, Sí, está mirando el video. No sé si ya vos... nos acompañó en el programa pasado, cosa que le agradezco muchísimo, porque ella tendría muchísimo más para contarnos de lo que podemos contar nosotras. Ojalá nos podamos contactar con ella. Es una pena que tengamos que dedicarle tan poco tiempo, pero decir, por ejemplo, que hay solamente, bueno, qué poco tiempo hace que hablamos de veteranas. El día del 2 de abril, hasta hace tan poco, decíamos veteranos de guerra, decían. Sí, no de veteranas. Ahora decimos del veterano de guerra de Malvinas y las veteranas de Malvinas. Están reconocidas con la jubilación en el 2012 solamente 16 mujeres, ¿sí? Contra 24.000 pensiones que hay para veteranos. Es decir, gracias a Alicia Panero, estas 16 mujeres fueron reconocidas y beneficiadas con una jubilación. Pero hay muchísimas más que están peleando por esa jubilación y están haciendo entender que no solamente fueron enfermeras, y no lo digo en sentido como solamente como si fuera poco ser enfermera, ser instrumentista quirúrgica, sino que fueron operadoras de radio, fueron marinas, manejaron barcos, hicieron de mediadoras, manejaron radios, su apoyo, el apoyo psicológico que le dieron a los soldados después de la guerra, cuando estaban vencidos, fue importantísimo, y además se le plantea una cosa a las mujeres, hay una sola mujer que tocó tierra de Malvinas, que es la que iba con los aviones Hércules a llevar y traer heridos. Pero este cuestionamiento de que si fueron a Malvinas y tocaron tierra no se le hace a los veteranos, se le hace solamente a las veteranas. Y hay también hay mucha pelea entre la Fuerza Aérea, la Marítima, la de Tierra, o sea, es un tema muy complejo y hay muchísimo silencio. Y no solamente de las que pertenecen a esta fuerza, sino que poco sabemos de las civiles. Esta historiadora, Alicia Panero, cuenta mucho de cómo las civiles, las que vivían en la isla, ayudaron a los soldados, y cómo los vieron, que los estaqueaban, y cómo le dieron comida. O sea, hay muchísimo silencio, muy poca información, y hay mucho para contar de esta historia tan reciente, pero que se sigue invisibilizando. Qué bárbaro, cómo no se las tuvo en cuenta, jamás en la escuela nos nombraron bien, hace poco no las teníamos ni registradas, y debe haber registros históricos de todos esos movimientos y todas esas acciones que se hicieron, y es increíble que no se las reconozca. Y Alicia Panero pudo filmar a estas 16 mujeres, hacer videos con ellas de entrevista, porque algunas ya murieron, y murieron antes de reconocimiento. Entonces fue muy importante. El libro se llama Mujeres Invisibles, el libro de Alicia Panero. Es muy interesante, sí. Y ahí lo que dice Laura respecto a los documentales que hay de ellas, de allí nosotros también hemos sacado la vestimenta. Hay unos documentales que se llaman Nosotras también estuvimos, y ahí ellas están en un viaje que hacen a Malvinas, a Comodoro Rivadavia, y están con
con los trajes que usaban en ese momento, y es, bueno, similares a estos, con la chaqueta, con la ropa militar, digamos, el birrete, y por eso el rasgo identitario que nosotros le colocamos es justamente ese uniforme y el brazalete, que no sé si se alcanza a ver, y el brazalete tiene dibujadas las islas. Qué hermoso. No, la verdad que impresionante. Me parece que todas las mujeres que hemos nombrado, algunas las hemos conocido, otras han sido novedosas y de alguna forma se reconocen y esta es una de las últimas, o sea, al ser la última es como una causa muy, muy recién abierta y por la cual todas tendríamos que estar abogando para que esto se cumpla, ¿no? Y se visibilice. Así que ojalá, André, podamos contactarnos con alguna de ellas para seguir la trama, porque la verdad que me parece súper importante la discusión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no estaba ni enterada y conozco mucha gente que seguramente no les conoce. Y aparte, si al principio hablábamos de que lo que queremos cambiar no solamente, o sea, no solamente queremos incorporar nuevos nombres, sino una mirada de la historia, imagínense que la historia de Malvinas que conocemos es la oficial, la institucional y la masculina, porque los organismos militares son sumamente machistas. Sí. Y también súper cerrados. Y la habían cerrado y la habían contado como ellos querían sin dar lugar a ninguna mujer. Fue la lucha de esta investigadora que trabaja en el Instituto Aeronáutico Argentino y que tuvo muchísimos problemas por publicar el libro, porque reescribió, digamos, la historia y dijo, habló de la presencia de las mujeres, porque ya estaba el relato cerrado y no se hablaba nunca de las mujeres. André. No, me parece que este camino que nos han hecho a través de la historia es tan importante, esta mirada que han hecho, que te da ganas de seguir investigando cada una de las muñecas, porque cada muñeca nos hace cuerpo por todo lo que pasaron, desde el tema de cómo fue su estudio, hasta alguien tan controvertida que fue Eva Duarte de Perón, o sea, también toda su historia, qué es lo que ella vivió también, y esa significancia que le han dado a ustedes de hacerla visible, más allá del amor que puede hacer que uno tenga con el personaje, con la historia. Cada muñeca, creo... Y lo que nos... Sí, Ale. No te decía que lo que nos pasa a nosotros, eso también nos pasa a nosotros. Es decir, como vos decís, te invita a seguir, a nosotros también nos invita a seguir buscando y aprendiendo cosas nuevas, más allá de que el diseño de la muñeca esté terminado y esté presentada, pero siempre vamos conociendo más de cada una de ellas y compartiendo y investigamos y nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos. Sí. O sea que ese objetivo que nosotros nos planteamos, digamos, lo planteamos para el proyecto y también para nosotras mismas. Sí, es bellísimo. Yo a medida que se recurrían las historias, perdón, Andrés. No, que es bellísimo también cómo lo cuentan, son tan empáticas las dos, tan dulces, tan amorosas en el mensaje, que te hace como meterte en este personaje y querer descubrirlo. Así que en eso encantada a las dos por la sabiduría, por el aprendizaje que nos dejan en la página. Además que la página nuestra va de eso, de mujeres que inspiran. ¿Cómo no nos vamos a inspirar con las historias reales de nuestras mujeres que nos han abierto paso para que hoy estemos charlando de esto? Para que se preste al debate, a la curiosidad. Y aparte que estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la información, podemos investigar, podemos curiosear. Los datos que ustedes nos han dejado de escritoras, de libros, para que nosotros después abramos esa búsqueda de datos, es como, me parece una necedad no abrir los ojos y conocer de qué se tratan las historias.
porque también nos pasa mucho de que cómo nos hemos criado o lo que nos han contado, que es una cuestión cultural, ¿no es cierto?, también de otros momentos, que ya es hora de abrir los ojos y de conocer y de poner sobre la mesa todas estas historias y tratar de despojarnos un poco también de los prejuicios, de la educación formal, de empezar a elegir nuestros propios conocimientos y nuestras propias creencias a partir de la necesidad de construirnos esta identidad que ustedes nos están ofreciendo. Entonces, es como que a lo mejor uno tiene una noción, una idea, un prejuicio o algo que viene de familia o que nos han contado, y por qué no decir, a ver, voy a conocer más sobre esto, voy a ver qué me desafía a mí mentalmente, qué prejuicio se me cae, qué aprendo de nuevo. También Belén, que nos Sí, invitan también Belén, que nos invitan al debate, aprender del sí, otro eso es en verdad. esto de esta construcción que nos dejan. Sí. Ahí vuelven, opinan en la página, contagian el entusiasmo. Creo que Muchas es esa. gracias. A mí Gracias. me pasó que en este trayecto de la segunda parte, como que cada historia me iba motivando y me iba entusiasmando y me iba inspirando y me daba alegría esto de mostrarlas. Y esta última historia de Malvinas me pareció tan injusta que es como que también me deja un dejo de dolor o de impotencia y en realidad nos tiene que llamar, esa sensación nos tiene que llamar a la acción. Entonces como que a mí personalmente me han hecho pasar por muchas emociones diversas en esta hora. Creo que tienen una manera de comunicar que es hermosa y me encanta el respeto y la responsabilidad por los datos, porque eso es súper importante. Sí, Habla de un trabajo bien hecho. Así que un placer y miren lo bien que hemos andado con el tiempo. Ya estamos muy cansados. Sí, perfecto. Gracias por el sin, espacio. Gracias por el Fue Che, viste, yo eficiente. como ya la conozco a mi compañera, viste que le gusta charlar mucho, yo le voy haciendo aparecer la sí, muñequita, ¿viste? Y no, lo que Pero sí, no, pasa es así que no, hay un mundo detrás de cada muñeca. no veo sí, además sí, de cámara y no las veo a ustedes, por eso no sé. No, pero sí, vieron divino. Claro. No, chicas, la verdad que es un placer. Yo cada un vez que hablo placer. con ustedes termino con la mente, pero totalmente encendida. Y ojalá que la gente que nos ha visto, y los que van a participar y los que van a ver el vivo después también, que esta semilla de curiosidad para que sigamos investigando. Y a través de ustedes también agradecerles la generosidad de los datos. Yo le voy a contar a la gente que en cada reunión que tenemos con Lau y Ale, siempre nos están dejando datos, nos están dejando libros, información que nosotros les vamos a compartir después a ustedes, porque la verdad que dentro de esta trama que ustedes crean, se abren un montón de posibilidades, que nosotras con Andrés estamos súper encantadas de seguir investigando y de seguir buscando información. Así que Sí, muchísimas gracias de nuevo y saben que tienen las puertas abiertas cuando quieran, porque la verdad que ustedes son mujeres que inspiran, de verdad. y Muchas gracias. primero, Bueno, muchas y gracias. primero Muchísimas que gracias. están, pero como súper anotadas, que la próxima muñeca que sale, nosotros Ah, tenemos que tener la sí, primicia. Gracias, O Luisa. sea, por favor. nuestra página desea de que ustedes den la primicia de cuál va a ser la siguiente muñeca y también que nos vayan contando por dónde andan, que es súper importante poderlo multiplicar con nuestra comunidad y también replicar esta enseñanza y este mensaje que transmiten y que las mujeres dejamos de ser invisibles en la historia, que estamos acá presentes y con toda una acción para seguir accionando, ¿no? En esto, en una trama. Hermoso. Exactamente. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, chicas. Un Un placer. placer. Les dejamos ahí en la descripción del vivo, las vamos a robar a las chicas con la página invisibles.artesanías para que las empiecen a seguir y estamos todos al tanto de cómo va su proyecto y su evolución. Así que muchas gracias a todos por participar, por pasar, por esos comentarios tan hermosos. Y bueno, este vivo va a quedar guardado para que lo compartan, para que lo puedan ver de nuevo. Después lo vamos a poner en el índice también. Así que bueno, gracias chicas y seguimos en contacto. Gracias, Un beso enorme. gracias. Gracias. Un beso, Estamos en Nos contacto. vemos, un adiós. beso, nos vemos. Gracias.